Una reducción en el flujo sanguíneo, también conocida como mala circulación, puede complicarte mucho la vida. Un problema muy frecuente causado por diferentes problemas: diabetes, enfermedad arterial periférica, obesidad, tener colesterol y triglicéridos elevados, fumar o incluso la llamada enfermedad de Raynaud. Cuando tenemos una mala circulación arterial, la sangre no llega adecuadamente a los músculos y demás tejidos. Esto produce dolor en las piernas al movernos, hormigueos, parestesias, manos y pies fríos o incluso trastornos digestivos, ya que tus intestinos también sufren cuando no reciben suficiente sangre. A nivel venoso, una mala circulación es causa y también consecuencia de trombosis venosas, varices, arañas vasculares y edemas o hinchazón en pies y piernas. Por lo tanto, mejorar tu circulación y optimizar tu flujo sanguíneo en general no solo disminuirá estos síntomas tan molestos, sino que mejorará tu salud en general considerablemente. Como siempre, ningún alimento por sí solo va a salvarte de unas arterias obstruidas, ya que lo más importante es el estilo de vida, pero existen ciertos alimentos que por sus propiedades y por sus compuestos, que te cuento enseguida, pueden optimizar el flujo sanguíneo sin duda. Lo vamos a ver ya mismo, pero antes quiero recordarte las pautas necesarias para prevenir o mejorar una mala circulación sanguínea. Lo primero y probablemente de lo más importante, más actividad física y más ejercicio físico, especialmente entrenamiento de fuerza, ya que la contracción muscular es un estímulo potente para el flujo sanguíneo. Además, el ejercicio regular estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos que aportarán sangre de forma más eficiente a tus músculos y a otros tejidos. En segundo lugar, tira el cigarrillo, porque no hay nada que tape más las arterias que el tabaco. Pierde grasa si es que tienes un exceso de grasa, ya que ese exceso hará que tus vasos sanguíneos cumplan peor su función. Y por último, controla la presión sanguínea, la presión arterial. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial daña el endotelio vascular, es el recubrimiento interior de tus vasos sanguíneos, que lejos de ser simplemente, pues eso, un recubrimiento inerte, es un órgano que tiene más o menos salud en función de nuestro estilo de vida. Un endotelio saludable hace que tus vasos sanguíneos se puedan distender, se puedan dilatar de forma eficiente. Un endotelio enfermo va a hacer que tus vasos sanguíneos sean cada vez más rígidos, como tuberías oxidadas, y no envíen sangre a tus células de forma eficiente. Y ahora sí, vamos a ver los 5 alimentos de los que te hablaba. El primero, la canela. Esta especia, utilizada desde al menos el 2800 a.C., que sepamos, se conoce por su capacidad para mejorar el control de la glucosa, es decir, por sus efectos antidiabéticos. Es capaz de disminuir el azúcar en sangre. Esto de forma indirecta ya mejoraría la salud vascular, ya que, como te he dicho antes, la hiperglucemia es uno de los factores que más dañan tus vasos sanguíneos, y por eso la diabetes es causa de mala circulación, una causa súper frecuente. En todo caso, hay otra vía por la que la canela mejora la salud vascular, y es reduciendo la presión arterial. Como hemos visto, la hipertensión arterial daña tus vasos muy poco a poco, de forma que casi ni te das cuenta porque es un daño muy progresivo. Pues la canela consigue bajar la presión gracias a 2 moléculas, el cinamaldehído y el ácido cinámico, que incrementan ambas la producción de óxido nítrico, una molécula que te sonará si ves los vídeos. Además, el cinamaldehído inhibe un subtipo de canales iónicos de calcio implicados en la contracción de la musculatura lisa de tus vasos sanguíneos, por lo que te ayuda a que se relajen esos vasos y aumente el flujo de sangre por los mismos. Vamos a hablar ahora de una fruta que a mí personalmente me encanta y espero que a ti también. La granada. La granada es una maravilla de la naturaleza y una bomba de antioxidantes. Además, contiene muchísimos nitratos que aumentarán la oxigenación del músculo, lo que puede ser muy interesante para atletas. Tenemos algunos estudios pequeñitos como este, en el que los atletas incrementan su rendimiento físico y mejoran el flujo sanguíneo tomando como un preentreno 1 gramo de extracto de granada. Durante el ejercicio, la demanda de oxígeno y substratos energéticos, hablo de glucosa o ácidos grasos, se incrementa mucho en el músculo. Y claro, para cubrir ese incremento de demanda, tu cuerpo hace cosas. Una de las cosas que hace se llama hiperemia asociada al ejercicio, que aunque tenga un nombre raro, no es otra cosa que un aumento
aumento local en el músculo del flujo de sangre, ya que el músculo está trabajando y, como hemos dicho, necesita más nutrientes para producir energía. Esto se conoce en términos de gimnasio como el famoso pump o la congestión muscular, ¿no? La sensación de congestión cuando levantas pesas, y depende de sustancias como el óxido nítrico, entre otras, que para su producción necesita primero la arginina, un aminoácido, que después se convierte en citrulina y finalmente en óxido nítrico. Bien, hablemos del tercer alimento de la lista, la pimienta cayena. Esta especia tan utilizada debe su sabor ligeramente picante a una sustancia llamada capsaicina, de la que hablo mucho más en este vídeo sobre el picante. La capsaicina facilita el flujo sanguíneo a diferentes tejidos, disminuyendo la presión arterial y aumentando la liberación de otros compuestos vasodilatadores. Compuestos muy parecidos a la capsaicina, llamados capsaicinoides y presentes en alimentos picantes como los chilis, se relacionan con menor ingesta energética, más gasto energético al aumentar la termogénesis o la producción de calor, y más lipólisis, que era la liberación de ácidos grasos a la sangre. Esto quiere decir que son alimentos que se relacionan con un mejor control del peso, y como dijimos al principio del vídeo, la obesidad y el exceso de grasa es uno de los principales factores de riesgo para tener problemas circulatorios. Ahora uno que utilizas seguramente, si no a diario, casi a diario, y si no, pues ya es hora de que lo vayas usando. La cebolla. Este bulbo nos hace llorar debido a que contiene sulfóxido de tiopropanal, una sustancia irritante y lacrimógena, pero eso no tiene que ver nada con sus beneficios sobre la circulación. La cebolla es una fuente de compuestos que disminuyen la inflamación en tus vasos sanguíneos, al incrementar la expresión de una enzima llamada sintasa endotelial de óxido nítrico. Es la molécula vasodilatadora por excelencia, el óxido nítrico, te lo he dicho antes. En este estudio de un mes de duración, 4 gramos de extracto de ajo diariamente incrementaba la vasodilatación arterial después de las comidas en aquellos que tomaron el extracto de ajo. Parece ser que hay una molécula en la cebolla que es la responsable de este aumento en la expresión de esta enzima que produce o se encarga de sintetizar óxido nítrico, y esa molécula es la quercetina. La quercetina no solo está presente en la cebolla, también en otras hortalizas, en otros vegetales. Pero hablemos ahora del número 5, muy interesante y que merece un vídeo aparte, porque daría para hablar mucho. Es el ajo. Tiene muchas similitudes con la cebolla. El ajo es bien conocido por sus efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular y sobre el metabolismo. Concretamente, la molécula culpable de la mayoría de sus beneficios es la alicina, un compuesto con azufre que ayuda a relajar tus vasos sanguíneos y que mejora, por lo tanto, el flujo de sangre que pasa por los mismos. Tenemos este estudio muy interesante en el que los que recibieron un extracto de ajo estandarizado a 1200 miligramos de alicina 2 veces al día durante 3 meses, mejoraron el flujo sanguíneo arterial en la arteria braquial en el brazo hasta en un 50% respecto al grupo que recibió un placebo, lo cual es una mejoría bastante importante. Así que, chicos, canela, granada, pimienta cayena, cebolla y ajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pero si quieres que ampliemos esta lista, déjamelo en los comentarios. Y antes de irte, te recomiendo encarecidamente que veas este vídeo porque es especialmente útil para ti. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana y a seguir empoderando.